buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio de análisis, por supuesto también político. Hoy vamos a hablar de los nuevos nombramientos que ha tenido el presidente electo Abelardo de la Espriella. Ya conocemos en total 11 ministros, 11 carteras que ya tienen esos nombres, que los que van a estar justamente detrás de cada uno de esos proyectos, impulsando ese plan de gobierno de Abelardo de la Espriella. Y en este espacio aquí en Sala de Prensa vamos a ir analizando uno por uno estos nombres de los diferentes ministros que hoy ya son nombrados por Abelardo de la Espriella y que van a ser designados, por supuesto, a partir del 7 de agosto. Vamos a hablar, uno de ellos, sobre justicia. Por eso queremos darle la bienvenida a Andrés Felipe Caballero. Él es abogado penalista, que ya tenemos, por supuesto, al nuevo ministro de Justicia designado, a Iván Cancino, como uno de las fichas de Abelardo de la Espriella. Abogado, muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Muy buenas noches. ¿Y cómo ve usted el nombramiento de Iván Cancino como el nuevo ministro de Justicia? Muchas gracias a ustedes por la invitación y respondo esa pregunta analizando el área de la administración de justicia o del sistema de justicia desde el cual se suma el designado ministro Iván Alfonso Cancino González. Viene desempeñándose, más allá de que otrora pudo haber ostentado otro cargo, viene desempeñándose hace muchísimos años desde el litigio, y eso es muy importante, con una afinidad por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que son pues abogados litigantes por antonomasia, y sin ser defensor público, pues podría decir que con una afinidad por la Defensoría Pública, que es el corazón de ese sistema. Entonces, necesariamente el área desde el cual uno se desenvuelve moldea la forma en que se ve la administración de justicia. No es lo mismo cómo lo ve un juez o un magistrado, cómo lo ve un fiscal. Cuando la justicia se ve desde el litigio, como lo ha vivido Iván Alfonso Cancino González, pues los problemas se ven de una manera muy concreta y las soluciones suelen ser muy pragmáticas. Es decir, yo lo que creo es que si su visión es la de el litigante, por supuesto que tendrá que abrir mucho más sus opiniones y sus consultas a todas las áreas involucradas, necesariamente va a implicar a buscar una eficacia real del sistema de justicia. ¿Cuáles son los problemas que no le están permitiendo a la ciudadanía obtener justicia? Buscar esas soluciones e implementarlas rápidamente. Mire, Andrés, usted habla de un tema importante y tiene que ver con la ciudadanía. ¿Cuál cree usted que son esos problemas reales que encuentra la ciudadanía en materias de justicia? Esos procesos que debería el nuevo ministro tomar apuntes y hacerse cargo. Bueno, lo primero es que hay una alta sensación de impunidad, lo cual genera una desconfianza total en el sistema de administración de justicia. Esa alta sensación de impunidad, esa percepción que tiene la ciudadanía, tiene varias repercusiones. La primera es que muchas personas prefieren no acudir a las vías institucionales, no denunciar y acudir simplemente a las vías de hecho para la resolución de sus problemas. Ahí tendrá que enfrentarse, por ejemplo, fortaleciendo los sistemas o los mecanismos de terminación anticipada como la mediación penal, la conciliación, pero mientras la ciudadanía no recupere la confianza en el sistema que los gobierna de alguna manera o los regula de alguna manera, pues por supuesto preferirán acudir a otras vías. Y la segunda es una cuestión muy real, y es que en verdad cuando acuden muchas veces encuentran demasiadas trabas, algunas trabas que vienen derivadas de la corrupción, de la negligencia, de la pereza de muchos funcionarios, pero también sería injusto decir que fundamentalmente jueces y fiscales actúan de esa manera. No, lo que pasa es que se encuentran totalmente abarrotados y superados en la capacidad que tienen para responderle a la ciudadanía de a pie. Si uno revisa, y es por eso es que destacaba la importancia de la visión del litigante, cuando uno revisa los niveles de sobrecarga laboral de jueces y fiscales, entiende que muchas veces se sobrepasa la capacidad humana para dar una respuesta. Entonces tenemos jueces que no solamente afrontan cientos o a veces miles de procesos penales, sino que adicionalmente a eso tienen que darle respuesta a las acciones de tutela. Entonces, digamos, se genera una sobrecarga adicional. Ni qué hablar de la fiscalía, cuando en realidad tienen cientos o miles de procesos y por supuesto no cuentan con un investigador, con la policía judicial, quien presta los servicios para la recolección de los elementos de prueba. A veces no tienen asistentes, entonces por supuesto que se les desborda y hay múltiples soluciones que se pueden plantear. Andrés,
Sin embargo, yo veo que usted me da esta radiografía, pero lastimosamente es una radiografía que no ha cambiado en muchos años. Hace 4 años vemos la misma problemática de alta sensación de impunidad, la capacidad para responder, que tanto los jueces de la República están llenos de trabajo. Hace 8 años vemos exactamente lo mismo. ¿Qué ve usted en que esto ha sido un error? No sé si ha sido sistemático o de verdad hay que cambiar todo el sistema judicial para que esto funcione. No, no hay que cambiar. Yo creo que con un pequeño cambio en la visión de lo que es la política criminal, Ok. se pueden hacer muchas cosas. La política criminal es el conjunto de herramientas, instrumentos y acciones que tiene el Estado, y además del Estado, un gobierno para enfrentar la criminalidad, por supuesto, con todos los límites de garantías fundamentales que fijan la Constitución, la ley o los tratados internacionales. Es decir, el ministro de Justicia no administra justicia, pero sí crea los lineamientos de política criminal para enfrentar esa criminalidad y dar unas soluciones eficaces. ¿Qué sucede? Que cuando se enfoca la política criminal, digamos en la criminalización primaria, por ejemplo, en la creación de tipos penales, en el aumento de penas, eso puede servir para generar una falsa expectativa de que el sistema se hace más seguro. Entonces en Colombia aumentamos los tipos penales, subimos las penas, planteamos esas discusiones cuando en realidad yo considero que los principales problemas no están en el Código Penal. Yo creo que los principales problemas ni siquiera son un auténtico problema de derecho penal, sino yo creo que son más un problema de derecho administrativo. Sumar planta de personal, tener mejores herramientas de investigación, tener más investigadores, policía. ¿Por qué? Porque la delincuencia no se disuade simplemente por el monto de la pena, es algo que está sumamente diagnosticado. El delincuente se disuade cuando se hace altamente probable que va a ser aprehendido, capturado, sus capturas legalizadas y va a tener un juicio rápido donde lo van a condenar. Es decir, podemos seguir sumando, aumentando penas y creando nuevos delitos, pero en realidad el delincuente que actúa con la expectativa de que va a quedar impune su conducta, pues Sí. lo va a cometer. Entonces el problema no está allí, el problema yo creo que pasa por unas soluciones mucho más de base y mucho más estructurales. Pero entonces usted estaría de acuerdo que es necesaria una reforma a la justicia, por ejemplo, que exista una reforma a Sí, la justicia colombiana. sí, yo creo que es necesaria una reforma a la justicia en múltiples aspectos, no solamente en materia penal. Tal vez esa es la que más nos preocupa porque suele ser, digamos, la justicia del espectáculo es Mm. la que se da en materia penal. Basta revisar pues, cuáles son las noticias que aparecen en cualquier medio de comunicación y normalmente tienen relevancia penal. Pero no solamente se necesita una reforma a la justicia en materia penal, pero por supuesto eso lo analizarán el gobierno entrante, el ministro y todas las personas que terminen vinculadas en esto. Pero yo sí creo que es completamente necesario hacer unas reformas al sistema, no hay que crear un nuevo código penal. Yo sí creo que se pueden hacer unas modificaciones al código penal, aunque crea yo que hay unas soluciones que están por fuera de ese código, pero con unas modificaciones muy concretas se puede dar mayor eficacia. Por ejemplo, la eliminación del artículo 68A que prohíbe beneficios y subrogados en una amplia cantidad de delitos. Y cualquiera diría, claro, pero ¿cómo vamos a dar beneficios y subrogados en esos delitos que consideramos graves? Lo primero es que todo lo que está en el Código Penal, pues tenemos que considerarlo Claro. grave porque por eso se creó, por eso se convirtió en un tipo penal. Pero ¿qué sucede? Cuando algunas personas que han cometido alguna conducta punible se le da cierto beneficio, digamos, la ganancia para el sistema en general es muy superior. Por ejemplo, los beneficios por colaboración. Yo sé que hay un tema muy sensible, tema cuando se trata de delitos contra menores, pero pensemos en la prohibición de un beneficio, de una rebaja de cierta parte de la pena, no una excepción total de la pena, digamos, una impunidad total o una protección total. Pero cuando se le da un beneficio a una persona, por ejemplo, para que contribuya a desmantelar una red de tráfico de menores, de pornografía de Como menores, incentivos. como un incentivo para lograr el desmantelamiento de esa red, Sí. pues sí, tal vez nos duela un poco darle cierto beneficio a un delincuente de esto, puede doler como sociedad, pero tenemos que asumir ese costo, porque al asumir ese pequeño costo vamos a lograr un beneficio aún mayor. Por tanto, prohibir esos beneficios o, por ejemplo, plantear la imprescriptibilidad de las penas cuando se trata de menores víctimas, pues en realidad estamos vendiéndole humo a nuestros menores que deben ser las personas más protegidas por nuestro sistema. Los Mire, menores, una sociedad para las mujeres y en realidad lo que estamos creyendo es creando falsas expectativas que no se materializan.
Hay que ver, por supuesto, qué va a pasar en el próximo gobierno, ya cuando empiece el Congreso, si existe una reforma a la justicia. El hecho es que hablamos con Iván Cancino aquí, Andrés, en horas de la mañana en Noticias Caracol, y él dijo que sí se iba a presentar una reforma a la justicia. Hay que ver cómo se organiza esto, pero también habló de algo importante que yo quiero que usted vea, y tiene que ver con ese sometimiento, dice Iván Cancino, real a la justicia. Ya vamos a analizar un poco el tema. Quiero que usted vea lo que dijo Iván Cancino sobre el sometimiento. El presidente ha sido muy claro. Aquí es sometimiento. Sometimiento bajo la Constitución o la ley, y si no, obviamente, la activación dentro del derecho internacional humanitario y convencional, pues de la persecución de los grupos que tienen hace tanto tiempo y otros nuevos o reestructurados al país sometido a tanta delincuencia. Estamos trabajando ya en un marco de sometimiento que será sometido a consideración del Congreso de la República lo más rápido posible para que sea efectivo, y obviamente estamos dispuestos a escucharlos, pero dentro del marco del sometimiento. La política de paz total que diseñó este gobierno, que aún está, no tiene cabida bajo la administración del señor presidente Abelardo de la Espriella. Por supuesto, Andrés, aquí hace referencia a esta política de paz total que el gobierno de Abelardo de la Espriella no está de acuerdo y dice que tiene que haber un sometimiento. Habla de que ya están trabajando en un marco de sometimiento para el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted lo que viene, lo que busca el ministro de Justicia, Iván Cancino, con ese sometimiento? Lo primero es que ese es un evidente reconocimiento de parte del ministro entrante de que la política de paz total del gobierno anterior fue un completo fracaso. Y yo creo que las cifras son evidentes, no se obtuvo ningún tipo de resultado, la criminalidad es creciente, los cultivos de drogas aumentan, el secuestro, la extorsión. Las cifras son realmente alarmantes, lo cual indica que la medida de política criminal del gobierno anterior no dio un resultado. Digamos, bajo esa primera conclusión, pues sí se hace necesario que los instrumentos que se creen por parte del nuevo gobierno, del nuevo ministerio, pues den unos resultados. Es decir, que se le planteen a los grupos al margen de la ley un marco que permita que se desmantelen, que se entreguen, que además eso contribuyen a la desmantelación de otros grupos criminales y finalmente terminen pagando una pena. Pero eso, por supuesto, también se consigue cuando se aumenta la expectativa, cuando se aumenta, la probabilidad de que si no se someten, en efecto van a ser combatidos y derrotados. Y lo que hemos encontrado por parte del gobierno anterior es que hubo una complacencia con los grupos al margen de la ley, y mientras existe esa complacencia, a ningún grupo al margen de la ley le interesa someterse. Es decir, ¿cómo actúa la mente del delincuente? Debe ser mucho más beneficioso, debe ser mucho más atractivo someterse al marco jurídico que quedarse en las montañas, en el monte o en las ciudades de Colombia delinquiendo, porque van a ser derrotados y a lo mejor dados de baja. Siempre se entra en un terreno de la ponderación, y por supuesto yo estoy seguro de que el gobierno entrante pues tendrá otro marco completamente distinto y no el fracasado marco de la paz total. Claro. ¿Usted qué opina de la JEP, por ejemplo, de la Justicia Especial para la Paz? Bueno, esto es una opinión, por supuesto, muy personal. Yo creo que también ha sido un completo fracaso. Okay. Basta ver cuántos años lleva la JEP. La JEP se creó inicialmente por un periodo de 15 años, prorrogable por unos 5 años más. Sí. Y lo que hemos encontrado es que la JEP no avanza en su investigación. Basta ver en quién se ha enfocado. Es decir, se ha enfocado mucho más en miembros de la fuerza pública y no en los señores de la guerrilla, que eran los que debían someterse. Y basta ver la cifra. El dato mata el relato. ¿Cuántas sentencias se han proferido? ¿Cuántas medidas? Pero además hay una inconformidad con las personas que están dentro del sistema. Yo puedo hacer dos tipos de opiniones. Una como observador totalmente externo, y me remito a los datos que observo desde lo externo, mirando los toros desde la barrera. Basta ver la inconformidad de las propias víctimas en sus niveles de acceso a la justicia y la reparación. Y también lo puedo decir como una persona que participó de una manera tangencial en audiencias de la JEP y pude probar la ineficacia de la misma cuando se crea esa teoría de persona materialmente incorporada, Andrés, a la fuerza pública. Es que le pregunto justamente eso porque también hablamos con Iván Cancino al respecto. Dice que no va a acabar, por supuesto, de un plumazo la JEP, pero sí la va a reestructurar. Mire usted.
obviamente que sí hay que hacer una gran reestructuración económica de espacios, de énfasis que nosotros recomendaremos dentro de nuestras competencias, sin meternos obviamente con hechos en su independencia judicial. Pero, doctor Cancino, ¿estarían ustedes dispuestos a que se extienda el periodo de la JEP? Porque entiendo que este año pues, es el límite que ellos tenían para operar, para funcionar. Así es, la JEP tiene límites, incluso algunos creados por ellos mismos, deben cumplirlos. No cumplirlos obviamente les acarreará a ellos algunas consecuencias que tendrán que asumir. La ley estableció unos términos absolutamente claros y en principio la política de este gobierno no es prorrogar la JEP. Andrés, ahí está la respuesta de Iván Cancino sobre el tema de si prolongaría o no el tiempo de la JEP. Oiga, se me está acabando el tiempo. ¿Cuáles son esos, puntualmente concreto, esos retos que podría tener uno más por parte del ministro Iván Cancino? Bueno, respondo muy rápidamente. Solamente con respecto a la JEP, por supuesto que no se puede borrar de un plumazo porque fue creada por un acto legislativo. Claro. Así que la respuesta es muy sensata por parte del ministro entrante. Eso es sumamente obvio. Y lo segundo, hay unas medidas que son muy concretas y se han venido planteando incluso yo como partícipe de la Subcomisión de Reformas Penales de la Comisión Asesora a la Reforma a la Justicia del gobierno saliente. Es decir, convocan una comunidad de expertos para que nosotros le indiquemos cuáles son las medidas para mejorarlo, pero lastimosamente no se va a entregar ningún resultado, no se va a entregar ningún producto entregable y va a ser un fracaso también esa comisión a la reforma a la justicia. Eso es lo primero, pero ¿cuáles son esas medidas concretas? Por ejemplo, la eliminación de ese artículo 68A, revisar y disminuir la participación del Ministerio Público en el proceso penal y convertir esos procuradores, que son personas sumamente preparadas, en fiscales, jueces, para que puedan aumentar ese pie de fuerza jurídico y puedan aliviar la congestión judicial, jueces y fiscales. Por ejemplo, una gran idea es crear la jurisdicción constitucional para que haya jueces especializados de tutela, porque digamos, como cualquier juez podría ser juez de tutela, lo que hemos creado es una congestión judicial para jueces penales y jueces de otra naturaleza, porque tienen que resolver asuntos de naturaleza constitucional. Y algo muy fundamental, y es la mejora del sistema de defensoría pública, porque el defensor público es el que le da una solución al ciudadano de a pie que no tiene cómo sufragar a un abogado de confianza. Y hoy tenemos defensores públicos que tienen una sobrecarga laboral con una asignación de honorarios sumamente baja bajo la excusa de que el defensor público puede de manera independiente o privada ejercer su profesión, pero lo que encontramos es que son tantos los procesos que se asignan que materialmente es imposible y tenemos una diferencia de honorarios comparado con los salarios que reciben las personas ante los cuales litigan, que es sumamente abismal y humillante para el defensor público, que es el que de verdad le da soluciones al ciudadano de a pie. Mira, ahí están los retos, por supuesto, para el sector justicia. Andrés, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Sala de Prensa, en este espacio. Y vamos a pasar de una vez también de página, porque vamos a hablar también de otro sector importante que tiene que ver con transporte. Ya sabemos que Elsa Noguera también ahora es la ministra encargada, o la ministra más bien designada de transporte, y queremos darle la bienvenida aquí a Sala de Prensa a Fernando Rey, quien es experto en movilidad, en transporte y en vías férreas. Fernando, un gusto encontrarnos acá en Sala de Prensa. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Fernando, ¿cómo ve usted los retos que hay para la nueva ministra designada Elsa Noguera en materias, por ejemplo, de conectividad? Hablemos puntualmente de vías importantes, como la Mulaló-Lobo Guerrero, como la Troncal de Magdalena. ¿Qué retos ve usted ahí? Bueno, la situación del Ministerio de Transporte no es una situación fácil. Es una situación que está complicada porque tiene muchas aristas. 1, el tema carretero. 2, el tema portuario. 3, el tema aeronáutico. 4, el tema del Instituto Nacional de Vías. 5, el tema de la Agencia Nacional de Infraestructura, que maneja todo el tema de ferrocarriles, que está en un estado, digamos, crítico. Entonces, uno diría que el manejo de las concesiones debe mantenerse, porque ha sido una herramienta, una fórmula que le ha dado al país una garantía de tener una red vial nueva, transitable, con unas condiciones geométricas bastante favorables para el transporte de carga y pasajeros. No se puede jugar con los peajes
que hoy los subo, que mañana los bajo, como ha ocurrido, porque eso, si no se ataca el tema de los contratos con los originadores de esas propuestas, pues obviamente el Estado es el que va a sufrir en la estabilización de los fondos de estabilización tarifaria. Tema del Invías es un tema muy delicado. Pues la misma medios de publicaciones muestran que ha habido una serie de contratos que se han dado o que han exigido aquellas personas involucradas en el problema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres. Entonces hay que entrar a hacer un balance Sí. muy minucioso de eso. Mire, Dime. Fernando, es que usted me está tocando 4 temas y quiero centrarme en uno importante porque usted habla, por supuesto, de las concesiones para poder tener proyectos. Hablamos con Elsa Noguera, hablamos con la ministra designada de Sí. Transporte y ella nos comenta que se tiene que buscar la forma de seguir financiando esos proyectos con iniciativas privadas. Y habla, por supuesto, de que los contratos se tienen que cumplir. Mire usted lo que nos dijo la ministra designada. El Estado va a honrar sus compromisos, va a honrar las vigencias futuras, pero le va a exigir al concesionario, a los contratistas, que cumplan con su parte, que ejecuten de acuerdo a la programación y que ya en la etapa de servicio cumplan con la calidad en los mantenimientos. Para estas obras específicas que hoy me estás preguntando, quiero decirles que tendrán toda nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque conectan los centros de producción con los principales puertos, tanto en la zona pacífica como en el Caribe. Son corredores de exportación, de comercio internacional que requieren toda nuestra atención y el compromiso es acelerar, que el motor de la infraestructura se vuelva un gran dinamizador de inversión, de crecimiento económico y generador de empleo. Ahí hay un tema, Fernando, que tiene que ver con la ejecución, que tiene que ver con la vigilancia de estos proyectos. ¿Cree que eso puede terminar siendo un embudo justamente la problemática que tiene el Ministerio de Transporte con estos proyectos de construcción de vías? Mira, si la Agencia Nacional de Infraestructura cierra financieramente esos proyectos, es decir, la estructuración queda eficientemente cerrada en cuanto a la parte financiera y a la parte técnica, obviamente es una gran herramienta que va a tener el gobierno con la participación de la empresa privada. El gobierno por sí solo no puede asumir construcciones de vías de semejante magnitud. Debe tener la participación de la industria de la ingeniería privada. Pero se tiene que llegar a 3 puntos. Definir muy bien la infraestructura que se va a construir. Sí. Con unos diseños. El diseño hace parte integral de un proyecto. 2, mirar los volúmenes de carga que se van a manejar. Volúmenes de carga de origen, destino. ¿Cuántas toneladas se mueven de un lado a otro? Ese es el otro punto. Tercero, ¿qué costos implica hacer ese ejercicio y dejar la vía en condiciones, como dice la señora ministra, de asumir la obligación de atender lo que se pactó en los contratos? Es decir, tiene que haber un cierre financiero muy estricto, muy claro. Hay que darle seguridad jurídica a los proponentes de las acciones público-privadas. Si no hay una seguridad jurídica, obviamente el problema empieza a manifestarse en forma grave porque los proponentes no van a tener opción, tranquilidad en presentar sus ofertas. Claro, claro. Vale la pena decir, mira, la ANI ha recibido en materia de ferrocarriles, que si me regalas 2 minutos te cuento, 34 propuestas de asociación público-privada y 2 muy importantes de iniciativa privada. Nunca la ANI ha aprobado ninguna en materia férrea, que es el complemento a la carretera y a la integración con los puertos, que es un tema de logística muy importante. Pero ¿por qué no, Fernando? Porque dice que de pronto la ANI no ha aprobado para la vía férrea. Yo recuerdo el gobierno del presidente Petro diciendo que quiere retomar que el ferrocarril ande. Tenemos proyecto de tren de cercanías, por ejemplo, en Cundinamarca.
pero aún así no se aprueba otro tipo de proyecto para la vía férrea. Mira, el ferrocarril no es como la carretera, tiene unas cosas muy similares, pero tiene unas condiciones geométricas que son diferentes. Primero, el ancho de la trocha. Aquí tenemos una trocha antigua de 914 milímetros. Ah, claro. Por donde va a transcurrir el tren de cercanías, es una trocha ya más ancha de 1,435 que permite un 25% más de gradiente de velocidad. Entonces, el primer tema grande es mirar lo de el ancho de la trocha. Es una discusión que tarde o temprano tiene que darse porque la concesión de Fenoco termina en el año 2030 y a esta administración que llega en cabeza de la ministra Noguera debe dejar preparado ese salto a cómo se va a modernizar la línea férrea. Claro. Aquí no esto, sí, mira, déjame, te digo, en el caso de ferrocarril, por ejemplo, el canal interoceánico, se habló mucho del canal interoceánico. Se dijeron que va a llevar puentes, que va a llevar, que no va a molestar comunidades. Sí, pero no nos dijeron cuánto es el verdadero valor del proyecto, si los puertos, cómo van a operar con los trenes, si se justifica teniendo el canal de Panamá o el puerto en el Perú, eso es ventajoso para el país. Se habló del corredor de Puerto López, Villavicencio, Puerto Gaitán. Si no llega a Bogotá, es un proyecto inane, porque no tiene a dónde entregar la carga. Se habla del corredor central. Claro, unir Bogotá con Barranca Bermeja pues suena muy bonito, pero resulta que Bogotá, para poder llegar a Buenaventura, tiene que ir hasta Barranca Bermeja para devolverse por el sector del Pacífico. Ah, sector claro. del Pacífico, claro, y lo mismo, el ferrocarril para Boyacá, el altiplano cundiboyacense quedó desconectado de Buenaventura y de Santa Marta. Sí, yo sé que tenemos muchos temas que abordar, pero el tiempo es corto y quiero tocar otro tema que es fundamental y tiene que ver con las vías terciarias, porque también ha sido un problema no solo en este gobierno, sino en el anterior. Y ya incluso había un presupuesto para la creación de vías terciarias y la ministra designada, Elsa Noguera, está hablando que la ejecución es muy baja. Mire usted lo que nos dijo la ministra. Lo que nos preocupa y lo que hemos visto en este proceso de empalme es que hay un COMPES de vías para la paz o vías vecinales donde se asignan 16 billones de pesos, de los cuales 14 ya están adjudicados. Pero cuando uno va a ejecución, solamente vemos un 3% de ejecución. Son vías que hoy requieren nuestros campesinos y sobre todo la población rural para poderlos integrar al resto del país. Ya entraremos a revisar qué es lo que está pasando, porque no ha sido falta de recursos. Claramente contrataron 14 billones. Una problemática grande que tiene Colombia tiene que ver con esas vías terciarias. Fernando, como conclusión, ¿qué se necesita para que esto se cumpla, para que existan vías buenas de calidad en los campos de Colombia? Lo primero, vuelvo e insisto, hay que estructurar muy bien los contratos. 2, saber a quiénes se les adjudica esos contratos para que sean firmas, empresas de ingeniería que tengan el suficiente apoyo técnico y económico para poder llevar a cabo la obra. Tercero, debe haber unos diseños muy completos que hagan parte de cada proyecto. Y tercero, no es ese el medio de hacer política con la adjudicación de obras públicas y más de las vías terciarias que va a favorecer a las comunidades. En ese sentido, yo creería recomendable que el nuevo gobierno, la señora ministra Noguera en cabeza del sector, revise muy bien todo el sistema de contratación del Invías en materia de a quiénes se les adjudica, cuál es el apalancamiento financiero de esos contratistas, de qué manera se adjudicaron, si son entidades serias que iban a responder al contrato. Es decir, el sector puedo ser un mal arúspice,
pero el sector está para reformarse todo. Uno diría, se me acaba de ocurrir, ¿es bueno pensar en Ministerio de Transporte o bueno presentar el proyecto como Ministerio de Obras Públicas y Transporte? Es que aquí estamos enseñados a que las cosas viejas no funcionan como nosotros, ¿no? Pues pues tampoco no es que no las cosas viejas no funcionen, pero sí de pronto hay que reformarlas y hay que buscar la forma de que funcionen. Fernando, muchísimas gracias. Y no hay que darle pena, mira, no hay que darle ni pena ni susto, asumir alguna idea, algún análisis, si es mejor volver al Ministerio de Obras Públicas y Transporte que tener diseminada una cantidad de responsabilidades. La ANI requiere una cirugía de corazón abierto. Pues bueno, Fernando Rey, muchas gracias por su tiempo aquí en Sala de Prensa. Con muchísimo gusto, que tengan feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, y nos quedaron, por supuesto, temas pendientes que vamos a hablar en Sala de Prensa de los demás ministerios. Quédense, porque ya llega también Signo Pesos. Chao.